Bueno, sigo hablando con Fabio Ketglas, Sabrina Imellet y Laura Serra sobre qué nos dejó la discusión en diputados y la media sanción y qué podemos pensar que va a seguir ocurriendo. Un poco ya lo pensó y lo dijo, lo anunció Fabio a su criterio, que va a haber más parte de la sociedad a favor y que va a ocurrir en el Senado. Yo quería recordar un hecho que hoy, antes de empezar y fuera de micrófono, decíamos cómo cuesta hacer recordar, o por lo menos que se recuerden algunos hechos que nosotros tenemos muy claro, pero la gente joven no. El encuentro en Beijing en la época de Menem. La gente que fue, las mujeres que fueron del lado menemista fueron con la consigna de poner que la vida empezaba en el momento de la concepción. Fue la única vez, primera vez, en que los musulmanes y los católicos se pusieron de acuerdo en un punto: el control de la mujer. Claro. Votaron igual los países musulmanes. Miren qué nos sacaríamos de encima. Bueno, a ver, sigamos. Permitime esto. Dale. Vos, Fabio, en el primer bloque dijiste este redescubrimiento del cuerpo como lugar de soberanía. Describiste esta revolución de las hijas. Ahora, ¿qué creen, lo amplío a los tres, que ocurre, cómo va a impactar, sobre todo también el interior, donde hubo marchas en provincias como en Tucumán, Salta, con una gran adhesión? ¿Cómo se zanja esa diferencia? Y sobre todo de cara, Laura, también a lo que va a venir en el Senado, que es otra composición de la Cámara, otra presión que van a recibir muchos senadores de las provincias. Argentina es un país heterogéneo en todo sentido del término. Digamos, ¿no? Nosotros tenemos islas económicas de alta competitividad y espacios económicos de baja competitividad, tenemos personas mayores, personas menores, lugares donde el peso... Les cuento a ustedes que no ven que dijo persona mayor y me señaló a mí. Menores se señaló él. Bueno. Pero lo que quiero decir es, siempre pasan estas cosas. O sea, lo usual es justamente que, en este caso, ahora por las redes, etcétera, esto no opera como una vanguardia en sentido clásico, pero de alguna manera hay lo que yo llamaría el sesgo vanguardista de personas que logran poner algo en la agenda pública, ¿no? Que inciden en la agenda pública en términos de logran que se hable de una cosa que antes no se hablaba. Entonces a mí me parece que ese aire va a llegar a todo el país con distinta intensidad, y por supuesto que la Argentina va a mostrar todas sus caras, y eso es un activo, ¿no? Es un problema porque, claro, gestionar la diversidad siempre es un problema, pero es un activo. La cuestión también es generacional, ¿no es cierto? Porque, a ver, ¿cuántos diputados, y creo que va a pasar lo mismo con los senadores, votaron porque sus hijos o sus hijas estaban a favor de la iniciativa? Eso dice Cristina Fernández de Kirchner, que sus hijos la han convencido, o no, la realidad política, que ella va a votar a favor. Yo creo que es una cuestión absolutamente generacional. Los chicos vienen con otra cabeza. Por eso yo creo que, ponele que no salga ahora la ley, ponele. Pero yo creo que en un año va a salir, en 2. O sea, es una cuestión de tiempo. Porque ya la gente joven viene con otro chip totalmente distinto a los que ya tenemos un poquito más de edad, o los senadores o diputados que son de provincias más conservadoras. Uno lo observa en sus propios hijos, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene 17 años, al principio tenía cierto resquemor con este proyecto de ley, pero lo vio, la llevé al Congreso a que viera el debate, lo siguió con mucha pasión, ella finalmente se convenció, está a favor de la iniciativa, pese a que su papá está fervientemente en contra, ¿no? Fervientemente en contra. Como vos decías, es la rebelión de las hijas, que vienen con otra mentalidad, con otro chip. Sí, es un momento de época también, ¿no? Porque es lo que vos decías antes, me parece. Es algo que ya está, estamos discutiendo si pasa ahora en el Senado o no pasa, si va a volver del Senado a diputados con algún cambio y será un proyecto levemente diferente, con algunos ajustes. No sale este año, saldrá el año que viene, saldrá dentro de 3 años, pero ya está, sabemos ya está instalado. Que sí. Yo creo que ese es el gran logro, que hicieron ustedes, los que promovieron la iniciativa, por lo menos la instalación pública del tema, y creo que el enorme error que cometieron los que estaban en contra de la iniciativa es no presentar una propuesta
de nada. Es decir, rechazo. Es la intransigencia. Es que, ¿cuál es la propuesta intermedia, Laura? Yo me pregunto eso. La propuesta intermedia hubiera sido lo que se terminó la consiguiendo. despenalización. A ver, que no hubiera sido todo lo que pretendía el proyecto original de la campaña y lo que salió finalmente, pero sí hubiera sido el término que muchos diputados hubieran votado, al menos como primer paso. Quizás vos no estés de acuerdo, pero para muchos era Tengo una respuesta el primer política. paso. Tengo una respuesta política a eso. A ver. El problema es que si vos aceptás que tenés que despenalizar porque la persona que llega a la situación de interrupción del embarazo es una persona en general, porque es obviamente vulnerable, que es una decisión in extremis, etcétera. La repregunta que yo te hago del otro lado es, si es vulnerable, si es in extremis, si es una persona y por eso no la querés perseguir penalmente, ¿no le das condiciones higiénicas? Ahora asumimos que es vulnerable, es in extremis, no la pongo presa, pero la sigo haciendo como una aguja de tejer. Entonces, el problema es que cuando vos asumiste que estás ante un drama humano de este volumen, de este calado, de esta densidad, el Estado, ahí sí, por eso la definición de lo público, al Estado tiene una deuda con ese ciudadano. Creo que es necesario ser muy claros, ¿no?, con la diferencia de despenalización y legalización que tal vez nosotros, claro, la estamos manejando. Digo, la legalización lo que hace es permitir e incluso obligar a las instituciones públicas, y se está viendo qué pasa en los casos de los privados, sobre todo en los sanatorios religiosos, a llevar adelante abortos seguros. Yo creo que en ese caso esa es la legalización. La despenalización no se metería con eso. Ahí la despenalización es simplemente liberar de la pena a la mujer que es algo que de facto ya pasa, ¿no? Porque ¿cuál fue la última mujer que terminó presa, o incluso el último médico? Yo creo que hubo dos en toda la historia. Exacto. Y la despenalización es algo que de facto está, Laura, por eso. Y la despenalización te sigue que lo transforma en un derecho de clase, porque yo lo despenalizo, la que tiene plata sabe que no va a, o sea, la práctica empieza a generalizarse más, porque obviamente al no haber el código penal por detrás, etcétera, la que tiene plata accede a las garantías y la que no tiene plata no accede a las garantías. No, yo una de las cosas que quise evitar, poniendo en el debate, yo y muchos, quiero decir, un montón de gente, de que este no sea un derecho de clase. Bueno, claro. Claro, este es un derecho que, viste, el planteo de las chicas de 3 a 6 años. No es que sea la alternativa que yo pensaba para esta iniciativa, no. Lo que yo lo que yo cuestiono puntualmente es la intransigencia de un sector que se abrazó al no porque no. Es que hay personas que consideran que se está asesinando una vida, y me parece que tenemos que tenerlo en cuenta, porque en serio hay algo que para mí excede el debate del aborto y tiene mucho que ver con nuestro rechazo a las opiniones diferentes, y tiene muchísimo que ver con lo iliberal que es la Argentina. Hay iliberal. Sí. No, quise marcarlo bien. Sí. Iliberal que es la Argentina. Nosotros acá en esta mesa estamos contentos con lo que está sucediendo, pero hay mucha gente que realmente cree en su foro íntimo que se está asesinando. Así es, sí. En la semana 14, en la semana 12 o en la semana 23. Digo, ellos lo que piensan es que se está terminando con una vida y eso es un pecado o es un delito, digo, como sea que... Y lo que está pasando hoy en día es que estamos consagrando esta mirada, que a mí me alegra mucho que sea ley, pero al mismo tiempo estamos haciendo que muchas personas ya no tengan ganas de decir lo que piensan, porque se sienten mal cuando lo dicen. Porque no sienten que tienen la libertad ya para expresar ¿Qué personas? No entiendo, perdón. Personas que están en contra. Personas que están en contra de este proyecto, que cada vez les cuesta más en espacios públicos decir: yo creo que se está cometiendo un asesinato. Ahora, ahí me parece... Y eso es una creencia. No, está bueno lo que decís, porque el otro día tuve una reunión de familiar, y en la sobremesa alguien dijo, era un tema, ya habíamos comido y ya habíamos bebido, ¿no? O sea, esas polémicas que se arman, porque hubo un exabrupto de parte del director de un hospital en La Rioja que dijo que si se hacían los abortos en su sanatorio, en su hospital, etcétera, lo iba a hacer sin anestesia, una brutalidad, una bestialidad. Y la circulación entre mis sobrinos, que son todas personas de entre 18 y 25 años, era si estaba bien echarlo o no echarlo por las declaraciones. Colgarlo de los pulgares. Sí, esto y lo otro. Y nosotros, y yo ahí coincido plenamente con Sabrina, más allá que me parece una bestialidad lo que dijo este señor, por supuesto. Claro que lo es. Tenemos también esta cultura de
los que nos repugna lo queremos poner fuera del espacio deliberativo, lo queremos hacer desaparecer. Y existen, y el problema, y están ahí, y la sociedad somos todos, y tenemos que ser más hospitalarios, tenemos que ser más contemplativos. Yo creo que hay extremos en las dos partes, ¿no? Porque también, a mí también me generó mucho repudio con la trágica muerte de la mujer de Naidenov y de su hijo, que han saltado algunos antiabortistas por Twitter, por las redes sociales, porque Naidenov sabemos todos está a favor. O sea, a lo que voy es que yo hay creo que todavía hubo más falta de respeto de los pro vida a los pro choice. Pero yo lo que veo que termine de hablar Laura, porque si no la gente que no leyó y no conoce lo de Naidenov. Justamente contalo. Lo que ha sucedido es que a partir de la trágica muerte de la mujer de Naidenov, senador nacional, y su hijo de 16 años, fallecidos trágicamente esta semana, lo cierto es que y Naidenov está a favor exactamente de la legalización del aborto. Hubo quienes desde el sector contrario dijeron, bueno, esto le pasa por haber propiciado es un castigo divino. Sí, claro, un castigo divino. O sea, a ver, declaraciones extremas hay de ambas partes y ambas son repudiables. La verdad es que yo nunca he visto tantas intimidaciones en un debate previo a la votación como se vio en esta oportunidad. Bueno, porque yo creo que hay que mirar también, yo iba a tomar algunos puntos. 4 de nosotros que estamos acá pertenecemos al Club Político Argentino. El Club Político Argentino debatió y decidió que no iba a dar una declaración como club político, pero que aquellos que quisieran manifestarse a favor de la despenalización íbamos a firmar con nombre y apellido. Mayoritariamente el club, que somos unos 250, son hombres, en mayoría es hombres. ¿La firma cuál fue la mayoría? Mujeres. Mujeres. Por supuesto. Y grandes. Ah, mira, qué increíble. Grandes, porque no es que nos abundan los jóvenes en el club. Esto es como una cuestión. La otra cuestión es que yo hoy les preguntaría a la gente, a alguna gente, este tema en mi familia ha ocurrido, de la inseminación artificial. Claro. ¿No? Y circuló también una pregunta de alguien que habló desde el punto de vista científico y dijo, bueno, a ver, supongamos, en un laboratorio hay muchos embriones de gente que ha puesto ahí su esperma, su óvulo o de otros para que esos embriones se usen algunos y otros queden por las dudas y después algún día se destruirán o no y en confianza con la gente que los trabaja, pero están en depósito y puede haber un número hasta de 500 si hay varias parejas que están ahí y trabajarán, qué sé yo, 4 o 5 personas. Hay un incendio, ¿a quién salvan los bomberos? ¿A las personas o los embriones? Claro, a las personas. Y si alguno que manipula eso, otra posibilidad, que manipula esos embriones, algo se les rompe y esos embriones pierden su vitalidad, ¿qué decimos? ¿Genocida? Okay. Claro. Bueno, entonces, ¿qué piensa esa gente que seguramente tiene algún familiar que a lo mejor recurrió a la inseminación artificial por razones que hoy cada vez son más comunes? Graciela, ¿no? Pero el problema es que cuando nosotros legislamos, la legislación tiene una característica muy clara, que es la contemporaneidad. Yo no podría legislar sobre el espacio público no tomando en cuenta el auto. Claro. ¿No? O sea, porque hay autos. Entonces, cuando yo en un debate político, y te lo dice una persona que ama estudiar filosofía, ama estudiar teología, etcétera, porque me gustan leer textos religiosos, me invoca un texto de una sociedad que no existe más. Entonces yo digo, pero nosotros, el problema es que nosotros tenemos que legislar en esta sociedad, claro, que existe la tele, los estímulos, las personas aparecen desnudas, la idea de pecado cambió bueno, entonces y yo creo que las personas creyentes, como personas sensatas, hay creyentes y no creyentes, ¿no? Por supuesto, el cruce de la sensatez. El debate fue rico, en el recinto no hubo descalificaciones, no hubo descalificaciones,
Yo creo que también... Hubo algunas comparaciones impropias. Impropias, ¿no? Digo, Bueno, pero mirá. Pero quedó no somos ni notorio. marsupiales las mujeres, ni tampoco... perritos. Exacto, pero estoy muy de acuerdo que general, primó un clima de respeto. Pero bueno, Sí. el tema, en el debate de matrimonio igualitario, la senadora Josefina Meave, también de Corrientes, que dijo, yo en el campo, la vaca es con el toro, el caballo con la yegua, etcétera. La primarización del debate político es terrible. Cada vez que nos comparan con animales, digo, nosotros somos seres humanos, deseantes, tenemos cultura. Ahora, el punto, nos demostramos a nosotros mismos que si queremos, podemos deliberar calificadamente. Así es. Y la deliberación calificada es el primer insumo de las buenas políticas públicas. Vos no Absolutamente. tenés buenas políticas públicas si no tenés deliberación calificada. Entonces, claro, acá no hay tantos intereses económicos, pero me parece que esto lo tenemos que destacar, ¿no? Hay intereses económicos. Claro, las clínicas ilegales. Y todas las clínicas y Claro. consultorios ilegales, ¿cómo que no? Esos son los primeros que están Estimulan, en contra. sí, claro. Pierden el negocio, vamos. Bueno, sí, claro, pero uno dice, bueno, discutiendo que si mañana discutiéramos el acuerdo con el fondo o lo que Sí, fuera. no es de los temas Claro. donde tal vez No. lo que prima son los intereses económicos, me parece que Pero eso es tienen su lobby. Pero hay, obvio, Pero tienen su claro lobby. que sí. Tiene Claro su que lobby. sí. Perdón, Sí. hablando del clima de deliberación, Laura, ¿cómo viene el debate en el Senado? ¿Cómo va a estar organizado? ¿Qué es lo que Bueno, se viene? a priori, una decisión muy polémica de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, de haber ordenado el giro de la media sanción a 4 comisiones, ¿no? Eso generó mucho malestar entre el sector, entre quienes impulsan el proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ellos interpretan que efectivamente lo que pretende el sector antiabortista, y justamente Michetti pertenece lo a es, ese grupo. es dilatar el debate y que, digamos, todo el impulso que ganó la iniciativa en la Cámara de Diputados Se se disuelva. diluya en el Senado. Lo cual me parece que hay algo de eso, indudablemente. Me da la impresión de que en el Senado, a diferencia de lo que pasó en diputados, van a tratar de sacar una alternativa al dictamen que viene de la Cámara Baja. Me parece que ya están pensando en otra cosa de que no salga el proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados. Veo que va a ser un debate quizás no tan largo como se dio en la Cámara Baja. Más o menos también. Será en agosto a más tardar, es lo que se estaba previendo que se podía votar, como tarde. Pichetto quería votarlo en julio Claro. y Michetti lo quiere correr hacia agosto, pero bueno, ahí están los tiempos. Y va a ser, digamos, un debate que va a calar profundo porque, como decíamos, los senadores no representan digamos, al pueblo de la nación, sino a las provincias, y proporcionalmente, o sea, entonces ahí va a haber mucha presencia de legisladores que traen sus costumbres y sus prejuicios y sus, digamos, sus Sí, recordemos que pensamientos tenemos de la una provincia como Corrientes que en la Constitución provincial tiene la defensa de la vida del nonato. Claro. Y tenemos provincias en el norte, donde, y le estoy encomillando, por respeto a la tradición de una etnia, existe lo que se llama la ramada. ¿Ustedes saben lo que es eso? No. ¿Vos sabés? Sí, el otro día lo comentó Elisa Carrió en un programa y me pareció Bueno. bastante polémico. No, es terrible. Esto existe y es tolerado. Perdón, ¿qué Sí. es la ramada? Ahora te digo. En una tribu, en una etnia, existe la costumbre de que cuando las niñas menstruan, es decir, que quedan en situación de procrear, se les pone una rama en la cabeza, se ata, se ponen los jóvenes de la tribu en 2 filas, pasan las chicas corriendo, manotean y a la que agarran de la rama pueden desvirgarla. Bueno, nadie pide consentimiento, nadie pide nada. Ay, que el Estado argentino Cuando no puede nosotros poner sus decimos la leyes. Argentina profunda puede votar en contra de la legalización y permite estas cuestiones, yo te digo, tenemos problemas, Hudson, ¿no?
Me parece que estamos justo. Sí, es un debate de primer orden a nivel mundial. En Canadá es terrible el debate, el multiculturalismo y el derecho de un Estado a incidir en Canadá es muy fuerte el debate porque hay zonas transferidas de ciertas capacidades soberanas al autogobierno de los pueblos originarios, y hay prácticas que se ponen en contradicción con la legislación general. Pero hay pluriestados, ¿no? Digo, es bastante sí, diferente la conformación no, argentina, por supuesto, para comparar. Pero en cualquier caso, mi posicionamiento político, yo vivo en un Estado que cuando dice la Constitución, los derechos, no dice los derechos a excepción de lo que viven en tal pueblo. Así que el Estado son pero argentinos, algo no que es son muy de interesante y España. que el Estado va a tener que encontrar alguna forma de asegurar, si este proyecto finalmente es ley, qué pasa en estas provincias con la práctica en sí. Digo, ¿cómo se le va a asegurar a las mujeres que quieran abortar el acceso y la forma segura de hacerlo? Muy bueno, la por lo verdad, pronto el es que, hospital la verdad es que es público. muy complicado. Últimamente se estuvo discutiendo bastante qué pasaría con las clínicas privadas católicas. Las clínicas privadas Pero yo católicas creo que son pocas, y mi gran pregunta es qué va a pasar en Formosa, qué va a pasar en Chaco, No, acá cuando no se mismo. tengan que mover 40 kilómetros de Pilar y la Austral hasta la ciudad de Buenos Aires, sino que no haya en cientos 200, de kilómetros, y las mujeres sin recursos para viajar terminen abortando en el mismo cuartito. Igual que ahora. Exacto. Por eso No, me el refería tema- yo a cómo se zanjaba. Bueno, la el Pero eso tema- es la ausencia del Estado, ¿no? Sí. Eso es la ausencia Bueno, del Estado. Pero justamente yo creo que es una oportunidad política para el gobierno, y por este medio trataría de sensibilizar a quien corresponda. Ayer estuve con Rubinstein y creo que el gobierno No, él la tiene clara. Sí, el gobierno tiene que salir de esto con un programa de anticoncepción y de salud reproductiva potente. Sin duda. La campaña fue clara en ese sentido: educación para elegir, anticonceptivo para no abortar, y en tercer lugar aborto legal para no morir. El gran punto acá: la Argentina quintuplica las tasas de los países del primer mundo en embarazo adolescente infantil. Quintuplica. Es un escándalo. Si nosotros no tomamos este tema como un problema de política pública severo, porque condiciona la libertad de elección de las mujeres, porque bueno, por un montón de cosas que no quiero ser redundante, estamos ante una ley. Yo no quiero que sea, esto también es testimonialismo. Si la ley es solo la ley, también es testimonialismo. O si La solo ley- sirve para No una querés cosa. que sea la letra ley es muerta. ley más políticas públicas, pero por supuesto, porque también eso Pero es yo le diría una un cosa salto a de calidad Rubinstein. como Estado. Yo le diría una cosa a Rubinstein, que él Aprovechá, decir. Sí, lo voy a decir, porque porque lamentablemente a mí me gusta mucho ver el presupuesto y cómo se gasta la plata del Estado. Y sinceramente me pareció muy buena la decisión del año pasado del Ministerio de Desarrollo Social de instrumentar un programa que aunaba tanto la educación sexual como la prevención sanitaria en un mismo programa con un refuerzo presupuestario. 372 millones de pesos se dio a principios de 2018. ¿Sabes cuánto se ejecutó a junio? Nada. 7%. Entonces, ¿sabes qué? Cuando el Estado, cuando Rubinstein, que dice hay que aplicar políticas públicas para evitar el embarazo no deseado, Las provincias ok, devuelven pero las usa cajas. los recursos que se Sí, te pero dieron. Laura, acá tenemos un problema, y te lo digo porque lo viví. Sí. Desde el 91, cuando Cavallo decidió en época de Menem quitarle al Estado Nacional la responsabilidad de la educación y la salud, y se la dio a las provincias, Tenés el razón. Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud se quedaron, uno sin escuelas, el otro sin hospitales. Y tienen que convencer a las distintas provincias para que actúen, y lo único que pueden es hacer acuerdos y que se los cumplan. Porque, y te digo, esto es muy embromado, porque por mucho que Rubinstein quiera, el ministro, repitámoslo, el ministro de Salud, no puede obligar a nadie. Solo una ley puede obligar, y en todo caso, si una provincia requiriera, ver si puede darle de su presupuesto. Pero Salta permanentemente devuelve las cajas de preservativos, de pastillas anticonceptivas y de información sobre educación sexual. Cerradas, como las manda y eso Nación, que tiene un vuelven. gobernador supuestamente joven y moderno. Joven. Bueno, dije No, pero, supuestamente. porque eso es muy interesante, porque vos sabés que la modernidad, porque bueno, un gran tema en la Argentina, para no caer en una modernidad estética, digamos, es porque a mí me parece que el rasgo de discutir la interrupción voluntaria del embarazo como institución, en el caso del Parlamento,
nos da un rasgo de modernidad, porque si no siempre parecemos estar discutiendo los 70s, los 50s o los 30s. Y es lindo ver el mapa del mundo y que nuestro color se parezca más al color de otros países en donde el aborto es legal. Bueno, hace muchísimos años. Esto es uno de los argumentos en relación a los pro vida, como se dice genéricamente. Cuando vos decís, ¿pero vos crees realmente que en Francia, en Alemania o en Dinamarca el Estado es asesino? ¿Vos crees que la situación de los derechos humanos es peor en Canadá, Italia o Francia que en África? ¿Somos pro vida o no somos pro vida? Yo defiendo, perdón. A mí me van a decir que no soy pro vida. Claro. Vamos, que no me jodan. Claro. Porque soy pro vida. Claro que sí. Que esta ley salga y que se apure Michetti. Le vamos a mandar Pero en audio. ese sentido también es muy injusto plantear, acá nadie está a favor del asesinato. Ni, a ver, los que se llaman a sí mismos pro vida en este debate nos están diciendo a nosotros, a los que estamos a favor de la ley de despenalización, están matando a niños que aún no nacieron. No estamos asesinando a nadie. Y al mismo tiempo hay algunas personas que les dicen a los pro vida, ustedes son responsables de las mujeres que se están muriendo. Tampoco. Y no, por pensar que no hay que legalizar el aborto, ellos tampoco son responsables de ningún asesinato. Entonces, vamos a cerrar, muchachos, porque esto se está calentando mucho. Pero no por eso, sino porque el tiempo se nos terminó. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá haya quedado claro algunas cosas, si es que faltaban para usted que nos está escuchando. Los dejo hasta el domingo próximo, que termine muy bien esta tarde, y ya sabe, siga con La Otra Mirada, que conduce Gustavo Mura, porque vale la pena.